estamos ya preparándonos para dar inicio al tema número 11 de estas catequesis de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala, la Iglesia en Camino, sinodalidad en la Iglesia Apostólica, Hechos y Pablo. Vamos avanzando en esta reflexión. Estamos en el tema 11 y se titula ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Por qué? Pues por las divisiones y escándalos. Hemos aprendido pues con las tres metáforas anteriores del tema que nos ocupó para hablar de la diversidad que se da en la comunión, pero esa diversidad ligada por distintos elementos en la vida de la iglesia, pues mantenemos la unión y lo enriquece. Ahora veremos que la división es mala, la división pues, que al estar divididos provocamos escándalos tanto al interno como al externo de la iglesia y por lo tanto debemos luchar por vivir y trabajar pues en esta unidad eclesial. Bueno, ¿qué nos proponemos? Pues saber reconocer nuestras divisiones que producen escándalo y que alejan a muchos cristianos de nuestras comunidades y encontrar medios que nos ayuden pues a vivir en comunión y amistad pues unos con otros. Buscar en el discernimiento la guía del Espíritu Santo para saber dialogar y acogernos en el amor. Saber que no buscamos pues la uniformidad, eso está claro, sino una diversidad armoniosa que nos haga capaces de buscar la unidad en lo esencial, creciendo en nuestra capacidad de escuchar a los demás y dialogar con franqueza, animados por el ejemplo de nuestro Maestro Jesús, que nos amó hasta el extremo. Escucharemos ahora la carta a los Filipenses, carta que nos va a ayudar a meditar sobre la importancia de la unidad, pero el primer texto está tomado de la primera carta a los Corintios 1:10 al 13, al comienzo de esta carta. Hermanos, los exhorto en nombre de nuestro Señor Jesucristo a que lleguen a acuerdos para que no haya divisiones entre ustedes y puedan vivir en armonía tanto en su manera de pensar como en su manera de sentir. Porque, hermanos míos, me he informado por parte de los de Cloé de que hay entre ustedes rivalidades. Me refiero a que cada uno afirma: yo soy de Pablo, yo soy en cambio de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido o Pablo fue crucificado por ustedes o fueron ustedes bautizados en su nombre? Bueno, ya este texto nos ofrece una visión general sobre la comunidad en Corinto. Era una comunidad pues muy inquieta, pues aparecían muchos grandes maestros en Corinto y la gente pues oyendo novedades, y particularmente en el cristianismo cuando San Pablo llegaron los demás. Como ellos estaban acostumbrados a que pasaba gente a disertar sobre un tema en particular los sofistas, es decir, los filósofos, ahora también ellos pues parece tienen un interés abierto de conocer el pensamiento de varias personas, y en esto algunos pues siguen a Pablo. Naturalmente es el fundador de la comunidad, pero también otros que siguen a Apolo. Apolo era un gran teólogo de Alejandría y que era bien conocido, y como tenía profundidad teológica pues mucha gente lo seguía. Pero también estaba el grupo de Cefas, los seguidores de Pedro. Y finalmente había un grupo que también se llamaba así, autonombraba, que eran los de Cristo. Pero estos estaban un poco peor que los demás,
porque estos pensaban de que ellos tenían, por la gnosis misma, tenían hilo directo con Dios, que ellos no necesitaban un aprendizaje de tipo humano, en cuanto Dios directamente se los revelaba. Entonces encontramos varios grupos en la comunidad de Corinto. En la carta a los Filipenses 2, 1 al 5, San Pablo escribe: por consiguiente, si de algo sirve una exhortación en Cristo y el consuelo que brota del amor, si tienen comunión de espíritu y un amor entrañable y compasivo, hagan plena mi alegría teniendo unas mismas actitudes, unidos y concordes en un solo amor y un mismo modo de pensar. Jamás actúen por ambición o vanagloria, al contrario, siempre con humildad, considerando a los demás como superiores a ustedes mismos, que nadie se preocupe por su propio interés, sino por el de los otros. Tengan pues la misma actitud de Cristo Jesús. Esta carta, escrita por San Pablo en Corinto, escribe a los filipenses, y ahora pues es una carta del cautiverio. Y mientras Pablo está preso, no sabemos dónde, le escribe a los de Filipos. Pero desde la cárcel él dice: y realmente me da muchísima alegría compartir con ustedes la fe. En medio del sufrimiento les llama a que se mantengan ellos en la unidad. Pues bien, ahora a nosotros nos toca escuchar con oídos de discípulo. Las divisiones han sido parte del caminar de nuestra iglesia. En la síntesis arquidiocesana y el documento para la etapa continental del Sínodo Universal se deja constancia de las divisiones que existen en la Iglesia, divisiones ideológicas que llevan a la enemistad, falta de comprensión, de diálogo, llegando muchos a sentirse juzgados e incluso descartados unos por otros. En nuestras parroquias muchas veces se vuelve más importante la pertenencia a determinado grupo, movimiento o hermandad que el Evangelio de Jesucristo, ocasionando divisiones en las que todos creen tener la verdad y se hace difícil emprender trabajos conjuntos de evangelización. En otras ocasiones ha fallado la comunicación entre los agentes de pastoral, los sacerdotes y los integrantes de los consejos de pastoral, lo que ocasiona división y rechazo de la feligresía, sacerdotes y laicos con responsabilidades, luchas de poder, intereses económicos, críticas, chismes, destrucción entre hermanos. Igualmente el posible mal comportamiento de sacerdotes y laicos crea muchas veces división, poca credibilidad y el alejamiento de muchos. Nos cae como anillo al dedo las exhortaciones de Pablo, pero si se muerden unos a otros y se devoran unos a otros, tengan cuidado, porque terminarán destruyéndose mutuamente. Escribió Pablo en la carta a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 15. Las razones que llevaron a las fracturas y separaciones pueden ser muy diferentes, desde las diferencias sobre principios dogmáticos y morales y sobre concepciones teológicas y pastorales diversas, a los motivos políticos y de convivencia, hasta los enfrentamientos debidos a antipatías y ambiciones personales. Lo cierto es que en un momento o en otro, detrás de estas heridas están siempre la soberbia
y el egoísmo, que son causa de todo desacuerdo y nos hace intolerables, incapaces de escuchar y aceptar a aquellos que tienen pues una visión o una posición diferente de la nuestra. Así lo dijo el Papa Francisco en su catequesis de la Audiencia General el 8 de octubre del 2014. Cuando actuamos así somos aún niños inmaduros en la fe, apoyados en una mentalidad mundana o, en palabras de Pablo, carnal. 1 Corintios 3:1-3. Todo esto de las divisiones internas en nuestras comunidades tiene que ser iluminado desde el Evangelio. ¿Cómo nos lo planteamos nosotros desde el Evangelio? Los exhorto, dice Pablo, en nombre de Cristo. O sea, el papel de Pablo, pues como apóstol, dice, yo les exhorto en nombre de Cristo. Pablo pone en evidencia que en la comunidad de Corinto están divididos en bandos, unos a favor de Pablo, otros de Apolo, otros de Cefas. Se trata de una comunidad herida pues por las divisiones que siempre terminan en ruptura. Cada bando cree tener la verdad y la defiende incluso a costa de la unidad. Así se crean las divisiones cuando cada grupo o persona piensa tener totalmente la verdad y no es capaz de escuchar a los demás con humildad. Actuando así muchas veces, nuestra postura personal termina siendo más importante que la verdad misma y en consecuencia excluye a quien no piense como nosotros pensamos. Pablo quiere dejar claro que los bandos dentro de la iglesia son un mal testimonio y muestran que se ha perdido lo esencial, que consiste pues en lo siguiente. Los cristianos formamos un solo cuerpo. Nosotros pues por el bautismo fuimos insertados en comunión de vida con Cristo. Formamos un solo cuerpo, aunque haya diferentes miembros. Tal como lo vimos en el tema taller, cuando se dice yo soy de Apolo, de Pablo, de Cefas, deja claro que se ha roto la comunión con el cuerpo de Cristo. Las posturas y pensamientos personales solo han vuelto más importante que la unidad de la pertenencia a Jesús. Pero por eso Pablo se pregunta, ¿acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en nombre de Pablo? Inicia por la crucifixión y luego por el bautismo, antes de Cristo y no de Pablo, Cefas o Apolo. Por el bautismo el creyente participa en la entrega de Cristo en la cruz y en su resurrección. Así que Pablo se va a apoyar en la doctrina de la cruz en el capítulo 2. Y la cruz de Cristo dice la fuerza de Dios. Pablo indica que fue enviado a evangelizar y no con palabras sabias para no desvirtuar la cruz de Cristo. Las divisiones se deben en muchos casos pues a la soberbia, vanagloria, la búsqueda de poder, prestigio o protagonismo. En otras ocasiones nos dividen los intereses económicos o ideológicos. La cruz de Cristo no se puede desvirtuar con discursos rebuscados o con mucha palabrería basada en sabiduría humana y no en la locura de la cruz. En la cruz de Cristo que nos parece locura está la sabiduría de Dios. Y esa cruz que tantas veces se nos convierte en escándalo, la que predicamos y transmitimos,
recordemos que la salvación pues no es mérito nuestro. No somos nosotros los que llevamos la verdad que ilumina a los hombres con nuestra elocuencia. La salvación se debe única y exclusivamente a la cruz de Cristo. Cuando nos volvemos más importantes que el mensaje que transmitimos, es decir, el Evangelio, estamos desvirtuando la cruz de Cristo. Por eso entra en esta temática lo que es la sabiduría y lo que es el mensaje de la cruz. La unidad se logra cuando somos capaces de fundamentar nuestra vida en lo esencial. La comunidad de Corinto tiene una forma de pensar equívoca porque basa su discurso en la sabiduría de palabras y se enorgullecen de saber y poder explicar su doctrina y critican a los demás por no aceptarla, pero cada bando comete el mismo error. Han perdido la referencia a lo esencial que es la cruz de Cristo. La lógica de la cruz, que es como el corazón del Evangelio de Cristo, puede ser percibida como una locura, una tontería. Pablo quiere decir esto: parece de tontos y locos anunciar que un hombre condenado a muerte, vergonzosa de cruz, sea el Salvador, el ideal, el modelo de hombre. Es una locura, una tontería para aquellos que buscan la vanagloria, el poder y el prestigio basados en grandes y sabios discursos humanos, para aquellos que así están, sin embargo, pues en vías de perdición. Pero para aquellos que están en camino de salvación, es decir, que aceptan que la salvación es obra exclusiva de Cristo y no tienen ningún mérito para vanagloriarse, la cruz es poder de Dios, es gracia de salvación otorgada por el amor infinito de Dios. Por eso resalta Pablo un aspecto muy relevante. Dios ha escogido lo débil del mundo. La humanidad, con toda su sabiduría, pues a través de las ciencias, no ha logrado conocer a Dios. Ante la incapacidad de encontrarlo, es Dios que, queriendo bien a la humanidad, ha dado la posibilidad de salvar a aquellos que con humildad creen y confían en la predicación de una buena noticia que parece locura. La salvación no viene de la habilidad del hombre, ni de sus méritos, ni de su bondad o inteligencia. Ninguno de nosotros se salva por su propia fuerza. Todos hemos sido salvados. Y si no, pues hermanos, basta que tengan en cuenta quienes han sido elegidos por Dios, porque no hay entre ustedes muchos sabios, hablando humanamente, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Sigue Pablo diciendo esto en 1 Corintios 1, 26 al 29. El Espíritu Santo, pues, es el poder de Dios que une a los cristianos. El apóstol Pablo se presentó débil, tímido y tembloroso. Su predicación no se basó en su capacidad humana para convencer, porque él predicó el Evangelio desnudo y crudo de la cruz de Cristo. Su predicación se basó en la demostración del poder del Espíritu Santo, que obró en los que escucharon y comprendieron la grandeza del amor de Dios. Hay que caminar juntos, pues, hacia la unidad, según la expresión de San Pablo. Así pues, la exhortación de Pablo es humilde y contundente. Exhorta a que lleguen a acuerdos, para que no hayan divisiones entre ellos y puedan vivir en armonía, tanto en su manera de pensar como en su manera de sentir. Nos invita a construir sobre el cimiento que es Cristo Jesús. Si tienen comunión de espíritu y un amor entrañable y compasivo, hagan plena mi alegría.
teniendo unas mismas actitudes, unidos y concordes, con un solo amor y un mismo modo de pensar. Filipenses 2:1 al 2. Por tanto, el cimiento sobre el que construimos la unidad de la cruz de Cristo, la fuerza del Espíritu Santo, es la lógica de la humildad, el despojo y la entrega, no la lógica de la soberbia imposición. Nos dividimos cuando nuestras posturas o formas de expresar la fe se vuelven más importantes que la verdad del Evangelio. Tratemos pues de ir recogiendo los datos que aquí se nos dan en esta catequesis para revisar la propia vida e ir pensando de qué manera vamos a responder pues a la voluntad de Dios. Les agradezco su atención prestada a este programa y la otra semana estaremos ya en el tema, diríamos, tema 12, avanzando un poco ya, hablando sobre nuestra iglesia martirial. Gracias por su atención.